al tema de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y demás. Vamos a comenzar con esto. Ahí está. Ahora sí, comenzamos. ¿Dónde van a poder encontrar la información? Es el artículo 145 de la Constitución. Los que tengan Constitución vayan buscando su artículo 145. Vuelvo a repetir, artículo 145. Lo que vamos a poder observar en la parte superior del artículo 145, eso es lo que me interesa destacar. Dice primeramente, segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. Título primero, órgano legislativo. Luego dice capítulo primero, composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ¿qué es lo que había sido el órgano legislativo? Anótense lo que están viendo ahí en la misma pantallita. Hagan de esta manera en sus apuntes. Órgano legislativo, signo de igualdad, Asamblea Legislativa Plurinacional. Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, para que sepan, compañeros, el órgano legislativo, cada vez que ustedes dicen órgano legislativo, lo que están diciendo es Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, al final de haber anotado Asamblea Legislativa Plurinacional, coloquen signo de igualdad también y coloquen como si fuera una especie de fórmula matemática. Diputados sobre senadores. Entonces, si les preguntan cómo está formada la Asamblea Legislativa, pues de diputados y de senadores. Listo, ahí está, ya tienen la información, no se olviden, órgano legislativo igual a la Asamblea Legislativa Plurinacional, igual a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Vamos a, ahora sí, revisar, les voy mencionando el artículo, ustedes pueden anotarse el artículo que corresponde, buscarlo, como ya hemos dicho, desde el 145 para adelante vamos a ir mencionando, pueden subrayar lo más importante. En el artículo 145 menciona justamente y dice que la Asamblea Legislativa está formada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y lo que me interesa destacar es donde dice, es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Los que me están siguiendo con su constitución, pues subrayen toda esa parte. Es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Lo que hemos mencionado en algún momento. ¿Para qué sirve el órgano legislativo? Para crear leyes. Simplemente ese es el trabajo del órgano legislativo. Crear leyes. Por eso tiene el término legislativo. Por eso dice Asamblea Legislativa. Tiene que ver con la palabra ley. Entonces, por eso dice, es la única que puede crear leyes. Como en algún momento les decía, por más de que un presidente gane con el 100% de apoyo del pueblo entero, el presidente no puede hacer leyes. El único que puede crear leyes es esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Listo, ahí está. Eso es lo más importante, resaltante del artículo 145. En el caso del artículo 146, anótense el número de diputados que tenemos ahí también en la pantalla. En el artículo 146 menciona 130 miembros, 130 diputados había habido en toda Bolivia. Ya, se van a memorizar entonces, ese es el número exacto de lo que va a ser la Cámara de Diputados. Está por constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada elección se está simplemente nombrando 130, no puede haber 135, 136, 137. Cuando se cambie este artículo 146 de la Constitución, recién va a modificarse el número de diputados. Mientras no haya ningún cambio, por si acaso les digo entre paréntesis ahorita, no se ha cambiado nada de la Constitución Política del Estado. Hasta el día de hoy no hay ninguna modificación. Los únicos que pueden modificar la Constitución Política son ustedes, es el pueblo, bajo un referéndum. Les preguntan, ¿se puede cambiar tal artículo? ¿Sí o no? Y si ustedes dicen no, pues se va a mantener la Constitución. De esa manera se realiza.
Entonces, imagínense, dividir a Bolivia en 130 pedazos, y de esos 130 pedazos de toda Bolivia, pues salen cada uno de los diputados. En el artículo 148, vamos a saltar un artículo, en el 148, ahí van a poder encontrar la información de cuántos senadores tenemos en Bolivia. Y como dice en la pantallita, lo mismo, 36. Entonces, por constitución tenemos 130 diputados y 36 senadores. Ahora, ¿cómo es que se elige a los senadores? En el caso de los diputados, ya hemos dicho, imagínense el mapa de Bolivia y repartir en 130 pedazos. De esos 130 pedazos salen los diputados. En cambio, los senadores es 4 por cada uno de los departamentos. Entonces, ustedes multipliquen. Bien facilito, ¿no ve? 9 departamentos por 4, pues 36 senadores. Entonces, de esa manera se va a ir acumulando los senadores. Un ejemplito bien básico y bien rapidito. Imagínense que aquí en el departamento de La Paz, pues gana el partido X, con el 100% de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que al partido X le corresponden los 4 senadores. Nosotros no votamos por senadores en la papeleta, sino que dependiendo cuánto de porcentaje haya obtenido, de ahí se le tiene entonces recién el número de senadores para cada partido político. Entonces, en el ejemplo les decía, imagínense que el partido X ganó con 100%, pues va a tener 4 diputados, perdón, 4 senadores. Pero imagínense que se ha repartido el 50% y 50% entre el partido X y Y. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno le va a dar 2 senadores. En total 4. 2 para el X, 2 para el Y, 4 en total. Pero imagínense si uno de los partidos políticos gana con 50%, el otro partido con 25% y el otro partido con 25%, más o menos. ¿Qué significa? Que a un partido se le va a entregar 2 senadores, al que ha tenido 25%, pues un senador, y al otro que ha tenido 25% también un senador, 4 en total. De esa manera se elige entonces el número de senadores que tenemos en Bolivia, y así en cada uno de los departamentos. Vamos al siguiente punto, artículo 149 de la Constitución. Los que tienen Constitución, ahí me siguen, los que no lo tengan, anótense por lo menos 149, les voy explicando. En el artículo 149 habla de los requisitos que tenemos para poder ingresar a ser candidatos para diputado y senador. Entonces, los que están apuntando, anótense requisitos, 2 puntos. ¿Cuáles son los requisitos que menciona el artículo 149? Anótense, solamente hay 2. Número 1, contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección. Entonces, ustedes coloquen 18 años al momento de la elección. No se olviden anotar eso último, al momento de la elección. Listo, entonces tenemos ya sobreentendido que a partir de los 18 ya puede postular uno. Pero hay otro detallito más. Dice, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatos anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Anótense, haber vivido 2 años. Otra vez les vuelvo a repetir, haber vivido 2 años en el lugar de candidatura. Otra vez, haber vivido 2 años en el lugar de candidatura. Imagínense cualquiera de ustedes, digamos que uno de ustedes vive en Cochabamba. Tal vez hay compañeros cochabambinos, ahí está. Entonces, fíjense, esta persona que ha estado viviendo en Cochabamba toda su vida, puede postular para Cochabamba, porque ha estado toda su vida ahí en ese departamento. Pero imagínense que por algún motivo, esta persona que vive toda su vida en Cochabamba, quiere ser candidato de Tarija. ¿Qué dice la ley? No puede. Salvo que se vaya a vivir 2 años antes de las elecciones a Tarija, y ahí sí le permite la ley. Es decir, ustedes pueden ser candidatos de cualquier lugar de Bolivia, siempre y cuando vayan a vivirse 2 años antes en el lugar donde quieren ser candidatos. Profe, sencillo. Dicen, Sí. Una pregunta sobre ese.
¿esto aplica igual solo para la residencia o no pueden salir ni para un viaje del lugar? Tranquilamente puede viajar. Solo, como dice usted, sobre la residencia, nada más. Tiene que especificar, por decir de forma oficial, que está viviendo en un lugar determinado de Bolivia, en un departamento o en una ciudad. Después puede viajar, puede hacer todo lo que quiera. Listo. Vamos con el artículo 153. Vamos a saltar algunos artículos porque no nos interesa, son algunos casos muy técnicos y no nos interesa. El 153. A ver, para esto vamos a hacer lo siguiente. Les voy a consultar a toditos, me levanta la mano el que sepa, me dicen los que sepan. El artículo 153 dice: la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa pequeña oración, a ver, ¿quién puede identificar qué significa lo que dice en el artículo 153? María Chá ha levantado la mano. ¿Qué significa? No sé, digamos, ya que digamos, en caso de abandono o bueno, de que el presidente se vaya, digamos, temporalmente del país, no es que digamos el vicepresidente toma el mando. Ahí está. Esa es una interpretación, compañeros. El compañero dice: cuando el presidente tenga que salir de viaje, pues el vicepresidente se vuelve presidente de Bolivia. A ver, ¿alguien más tiene alguna interpretación? Tal vez puede diferir, tal vez alguien puede decir: profe, no estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿alguien? ¿O todos de acuerdo? O pregunto uno por uno. Sí, uno por uno, dice Julio César. Está de acuerdo. Ya, vamos a volver nuevamente a la imagen y les voy comentando mientras volvemos a la imagen. En realidad, lo que dice la Constitución, compañeros, es que la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado dirigirá la Asamblea Legislativa. No dice va a dirigir el país, no dice si en caso de que el presidente viaje, dice simplemente la palabra presidirá significa dirigirá toda la Asamblea Legislativa. Entonces va a dirigir, dice, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, pero en conjunto las dos cámaras. Anótense ese detalle del artículo 153 y como siempre les voy aconsejando a los compañeros, estudien, lean un textito, cualquier tipo de texto, lean, compañeros, periódicos, revistas, porque a veces cuando uno es joven, lamentablemente no tiene mucho vocabulario. Y cuando no tiene mucho vocabulario, lamentablemente las preguntas en el examen pueden ser un poquito confusas. Imagínense que les hubiesen preguntado: ¿quién preside la Asamblea Legislativa? O puede ser: ¿quién preside el órgano ejecutivo? Y si ustedes no saben qué significa presidirá, se van a quedar estancados en esa pregunta. Entonces vayan siempre, les digo, leyendo alguito, vayan leyendo un cuentito, una novela, una revista, qué sé yo, algo corto, que vayan acumulando más palabras en su mente, cosa que en el examen, y en algún momento me han preguntado los chicos: profe, ¿cómo podemos dar un buen examen? Lean. Cuando uno lee, por el contexto nomás ya entiende la pregunta y rapidito va a poder responder todas las preguntas, por lo menos en el área teórica, ¿no ve? Literatura, historia, geografía, en el caso de la Constitución, todo sobre eso va a ser más sencillo, chicos. Ahí está. Bueno, entonces su participación del compañero, pero ahí había estado otra interpretación. Vamos con el artículo 156, vamos a saltar más artículos todavía. Y esto lo vamos a leer completito. El artículo 156 dice: el tiempo de mandato de las y los asambleístas es de 5 años, pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo? ¿Cuánto tiempo de gobierno tienen los diputados senadores? 5 años. Pero pueden ser otra vez candidatos, dice, nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2 ocasiones consecutivas pueden volver a ser candidatos. La Constitución le permite solo 2 veces de candidatura.
No puede haber una tercera, solamente dos. Ahí está, esa es la aclaración, compañeros. Anótense entonces sobre el artículo 156, subrayenlo. Solamente se puede ser reelecto o reelecta, dice, 2 veces consecutivas. ¿Qué significa esto? Muchos compañeros han tenido dudas sobre esto. Puede descansar la persona que es candidato. Digamos que la persona X ha sido senador el año 2015 hasta el año 2020, el 2020 hasta el año 2025. Puede descansar del 2025 hasta el año 2030 y después puede nuevamente ser candidato 2030, 2035 y 2035, 2040. O sea, se permite. La ley dice 2 veces consecutivas, pero no dice las únicas 2 veces. Ahí está. Valga la aclaración por si acaso. Vamos a otro artículo. Es el artículo, a ver, vamos a revisar el artículo 161. Como están observando los que tienen la Constitución, el artículo 161 dice, se reunirán en asamblea para ejercer las siguientes funciones. Es decir, ¿qué trabajo tienen los senadores y diputados? O sea, aparte de que tienen que hacer muchos otros conocimientos sobre presupuestos y demás, ¿qué más pueden hacer? Dice. Y hay 8 numerales, los que están viendo la Constitución, hay 8 numeritos en los cuales está especificado qué cosas más pueden hacer los diputados y senadores. El 1, por ejemplo, es el más sencillo. Dice, inaugurar y clausurar sus sesiones. Sesiones significa reuniones. Entonces, pueden iniciar como pueden terminar sus reuniones, dice. El número 2 también es sencillo, recibir el juramento de la presidenta o el presidente del Estado y del vicepresidente también, dice. No hay mucho problema ahí. El tercero es importante, subrayenlo por si acaso. Dice, admitir o negar la renuncia de la presidenta o el presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente. Eso subrayenlo. Entonces, ¿quién tiene la última palabra para que un presidente o un vicepresidente renuncie? No es la misma persona, no es el mismo presidente o el vicepresidente, es la Cámara de Diputados y Senadores. La Asamblea es la que tiene la última palabra para aceptar su renuncia. Nos van a tener eso en cuenta. Un ejemplo que siempre les doy a los compañeros es el año 2019, lo que sucedió aquí en Bolivia. Evo Morales, por televisión boliviana, renuncia a la presidencia, también lo hace Álvaro García Linera. Pero ¿cuál es el detalle? Que su carta de renuncia tenían que pasarle a la Cámara de Diputados y Senadores. Se pasó una copia, pero lamentablemente no se ha leído. Recién se ha leído la carta el año 2020, en enero, y recién se ha aceptado su renuncia el año 2020. Entonces eso es un poquito ahí para que vayan analizando. Un presidente puede decir yo renuncio, pero dependiendo el justificativo y si le van a aceptar los diputados senadores. ¿Qué más dice? Vamos a saltar el 4 y el 5, que son cosas más técnicas. Vamos al número 6. Subrayenlo también. Aprobar los estados de excepción. Cuando decimos aprobar los estados de excepción, ahí al ladito coloquen signo de igualdad. ¿Qué es un estado de excepción? Signo de igualdad, anoten estado de sitio. Ese es el estado de excepción, entonces es un estado de sitio. ¿Qué es un estado de sitio ahora? ¿Qué características tienen para que vayan teniendo eso en cuenta? Eso pasó en las dictaduras y en algún caso también puede pasar en algún gobierno democrático. Anótense, son 3 características. Número 1, prohibido reuniones públicas. Les vuelvo a repetir, prohibido reuniones públicas. ¿Qué quiere decir? Que en un momento específico los diputados senadores pueden dictar el estado de sitio y no tiene que haber protestas, huelgas, marchas, asambleas, cabildos, prohibido reuniones públicas. El número 2, segunda característica, prohibido reuniones privadas. Entonces, también de forma privada, no tienen que encontrarse las personas de forma secreta si quieren ustedes.
Entre familia, familiares sí se puede, pero entre personas que no sean de la familia no se debe, no se puede en un momento dado que dicte la Asamblea Legislativa. Y finalmente, una característica más que tiene el caso de el estado de sitio, el toque de queda. El toque de queda significa que las personas tienen que caminar hasta una hora determinada, por decir hasta las 10 de la noche. Pasada las 10 de la noche está prohibido, se la puede arrestar directamente a la persona. Entonces eso se ha vivido mucho en la época de dictaduras, lamentablemente, pero también hemos vivido eso en el caso de la pandemia. Muchos deben recordar las declaraciones de la expresidenta Yanina Áñez y Murillo, que se tenía que caminar hasta una hora determinada, no tenía que haber reuniones públicas, tampoco privadas entre otras personas, sino entre familiares nada más. Ahí está. Entonces, eso es lo que significa que pueden aprobar los estados de excepción. El 7 del 8 no nos interesa tampoco, vámonos directamente a otro detalle que es importante. Subtítulo número 2, ahí está. Título segundo, anótense, órgano ejecutivo. Vamos a tener que analizar también el órgano ejecutivo. A partir del artículo 165 de la Constitución. Anótenlo entonces, subtítulo, órgano ejecutivo. Artículo 165. ¿Qué nos dice el artículo 165? El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado. Ahí está. Ahora, nuevamente, volvemos otra vez a su participación de ustedes, compañeros. Me van comentando si saben la respuesta, ¿ya? Directamente, prenden su micrófono y me dicen, profe, esta es la respuesta. Sí, directamente. Primera pregunta, compañeros. ¿Cuál es el nombre completo del presidente actual de Bolivia? Luis Arce Catacora. Falta algo. Era Luis Alberto, creo que era, no me acuerdo. Luis Alberto Arce Catacora. Eso, bien, ahora sí, ya se han dado cuenta. Su segundo nombre, muchos de los compañeros tal vez no sabían el segundo nombre, tienen que memorizarse el segundo nombre del presidente. Imagínense que están en el momento que les vayan haciendo preguntas en su entrevista, los del ANAPOL, los del Colmil, etcétera, y en ese momento les van a preguntar justamente, ¿no ve? ¿Cuál es el nombre del presidente actual? Y ustedes tienen que saber biencito el nombre completo. Segunda pregunta, ¿cuál es el nombre completo del vicepresidente actual? Busquen en el internet, aunque sea, chicos. Mire. La mayoría no conoce, creo. David Choquehuanca Céspedes. Ahora sí, David Choquehuanca Céspedes. No se van a olvidar, chicos, la mayoría creo que no conoce. No sé si son un poquito tímidos los demás para poder contestar, pero tienen que saberlo. De memoria. Siempre les digo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Solo para los que están postulando a las Fuerzas Armadas. Solo para los que están postulando a las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el ministro de Defensa actual? Carlos del Castillo. Nada. Edmundo Novillo. Ese es su otro apellido. Aguilar, no se van a olvidar. Ese es el ministro de Defensa. Los que están postulando a las Fuerzas Armadas tienen que obedecerle lo que mande el ministro de Defensa, porque el presidente va a ordenar mediante el ministro de Defensa. Entonces, tienen que saber el nombre completo. Siempre les digo a los compañeros, imagínense que en el examen salga esa pregunta, ¿cuál es el ministro actual de Defensa? Y ustedes justo no sepan. Entonces, tienen que memorizarse el nombre completo del ministro. Y otro detallito también, que en algún momento les digo a los chicos, tienen que hacer seguimiento del ministro de Defensa. Es decir, hay que ver si va a continuar o si se va a cambiar. Puede que se cambie.
y ustedes se van a memorizar Edmundo Novillo Aguilar, pero faltando unos cuantos semanas para su examen, cambian de ministro y la pregunta va a ser la misma. Entonces van a tener mucho cuidado con eso. Para los que están postulando a la policía boliviana, yo ya creo que habrán buscado quién es el ministro de gobierno. El Carlos Eduardo del Castillo del Carpio. Ese es, ¿no? Ahí está, ministro de gobierno. Con 3 estudiantes creo que estoy pasando. 3 nomás me están interviniendo. Ya, entonces van a tener eso en cuenta. Otro de los detalles que siempre les comento a los compañeros, no hemos podido hacer esto, pero revisen también quién es el comandante de las Fuerzas Armadas. De memoria tienen que saber quién es el comandante de la Policía Boliviana, quién es el comandante de la institución a la cual están postulando. Si es un director, si es un comandante. La FATESIPO, si no me equivoco, es un director, no es un comandante, si no me equivoco. Otro detalle también, tienen que saber un poco la reseña de su institución. Ese tipo de cosas entran ya sea en la entrevista o ya sea en el examen, compañeros. Entonces, vayan revisando todos esos detallitos. Ahí está. Vamos a analizar ahora sí el órgano ejecutivo. En el caso del órgano ejecutivo, el artículo 100... A ver, un momentito. 166. Sí, está bien. 166 menciona lo siguiente, anótense, vayan revisando también ustedes. Dice el presidente y la presidenta o el vicepresidente y la vicepresidenta, pues van a ser elegidos por sufragio. ¿Qué quiere decir? Que excluyen a los ministros. Nosotros los bolivianos no podemos elegir ministros. El que va a elegir a los ministros es directamente el presidente. Es decir, él va a elegir al grupo de trabajo con el cual quiere desarrollar su política. Entonces, solo elegimos presidente, vicepresidente. Ahora, en el artículo 166 lo que nos muestra es 3 posibilidades de cómo elegir al candidato para que llegue a ser presidente. Número 1, como todos ya saben, anótense, número 1 para elegir al presidente, 51% de los votos. Eso ya sabemos de memoria. 51%, como los exámenes, ¿no ve? Cuando tienes 51% raspando, pero has pasado de curso o has pasado el examen. 51%. Y ahí no hay discusión. Siempre hablamos de un 100%. El que tiene 51, pues el otro va a tener forzosamente 49 o menos de porcentaje. Entonces, directamente va a ser presidente el de 50. Segundo formato, ¿qué dice? En el mismo artículo 166 dice 40%. ¿A qué me refiero? Si nadie alcanzó el 51%, hay un segundo formato para poder elegir presidente. No es la segunda vuelta, por cierto. La segunda forma es el partido que tenga 40% llega a ser presidente directamente, pero con una condición. Tiene que tener 10 puntos por encima del segundo lugar. En otras palabras, primer lugar tiene que tener 40% y el segundo tiene que tener 30%. Y el que tiene 40, pues ya directamente es presidente de Bolivia. Ejemplo, sucedió en la historia de Bolivia, año 2019. Evo Morales obtuvo con el MAS 47% de votos. Y en el caso de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa obtuvo 36% de votos. Hay 10 de diferencia, 47 y 36, fíjense, hay 10 de diferencia. Por eso es que en el año 2019 dijeron los noticieros y la gente y el órgano electoral, pues el presidente electo es Evo Morales, porque tenía 47 con 10 de diferencia con el segundo lugar. Y el último, en el mismo artículo menciona la tercera posibilidad. Si nadie alcanza el 51, ni el 40% con 10 de diferencia, la segunda vuelta. Esa es la tercera forma para elegir presidente de Bolivia, la segunda vuelta. Y la segunda vuelta, como ya todos deben saber, solamente es entre el primero y segundo lugar, solamente entre los dos. Y ya no se necesita porcentajes, ya nadie necesita 51, ni 40, ni 30, ni 20%. Ahí gana el que tenga mayor cantidad de votos. A modo de juego les digo, el que tenga 1000 votos, primer lugar, y el otro que tenga simplemente, 900 votos, pues el que tiene más votos ganó, así directamente.
Listo. Vamos al artículo 167. ¿Qué nos dice el 167? Se van a anotar siempre los artículos o subrayarlos, los que están con la Constitución. Nos dice requisitos, anótense. Hay 2 requisitos para llegar a ser presidente, vicepresidente de Bolivia. El primer requisito es 30 años al día de la elección. 30 años al día de la elección, es decir, tener 30 años al día de la elección. El que tenga 30 años ya puede ser postulante para presidente, vicepresidente. Pero hay un detallito, hay que especificar, ahí dice al día de la elección. No sé si se acuerdan, pero en el caso de los senadores diputados igual hemos dicho al momento de la elección. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tenga 29 años de edad puede ser candidato a la presidencia y vicepresidencia siempre y cuando el día de las elecciones cumpla 30 años. Y lo mismo sucede con los senadores diputados. Si ustedes tienen 17, por decir así un ejemplo, 17 y hay elecciones, pueden postular siendo de 17 años siempre y cuando días antes o ese mismo día de la elección lleguen a tener 18 años de edad. Entonces, fíjense, se puede incluso de esa manera. Otro detalle más, segundo requisito para ser presidente o vicepresidente. Haber vivido aquí en Bolivia 5 años, de forma permanente. Haber vivido aquí en Bolivia 5 años. No dice toda su vida, solamente dice, exige la ley, 5 años por lo menos tienes que estar viviendo aquí en Bolivia, es decir, un gobierno entero, 5 años. ¿Sí? ¿Esos 5 años se refiere 5 años antes de la elección o que ya haya vivido 5 años antes? Exacto, compañero, antes de las elecciones. Simplemente antes de las elecciones. Vamos a leerlo. Dice, haber residido de forma permanente en el país al menos 5 años inmediatamente anteriores a la elección. Ahí está. Como dice el compañero, entonces, antes de que se dé la elección, 5 años. Ahí está. A la próxima candidatura, uno tendría que haber estado viviendo 5 años aquí en Bolivia. Listo, vamos con el siguiente artículo. Y fíjense, tanto para diputados, senadores como presidente, vicepresidente, solamente mencionan 2 requisitos, los años de edad y cuántos años tiene que estar para ser candidato, nada más. No exige títulos universitarios, títulos de bachiller, libreta de servicio, posiblemente en algún trámite, pero nada más, no exige nada más. Tal vez en algún pequeño requisito, pero no es necesario. Vamos al artículo 168. Lo mismo en el 168 lo van a subrayar, dice el periodo de mandato es de 5 años. Todos sabemos que 5 años de gobierno. Pueden ser, dice, reelectos o reelectas de forma continua otros 5 años más, pero dice, solo una vez de manera continua. Es decir, 5 años ahora, otros 5 años más si quiere ser candidato y si gana, va a estar en total 10 años y después tiene que descansar forzosamente. Ahora, más adelante vamos a hacer esta aclaración. Hay algunas constituciones que tal vez ustedes habrán comprado. Ahí, entre paréntesis, hay algunas constituciones nuevas que dicen ver sentencia constitucional número 0084 quebrado 2017. Eso tiene que ver con por qué se le permitió ser candidato una vez más el año 2019 a Evo Morales. Esa sentencia constitucional tiene que ver con eso, los que tengan esa versión de constitución. Más adelante les voy a explicar, pero para que tengan un poquito la idea, el año 2019, nos guste, no nos guste, queramos, no queramos, el año 2019 era legal la candidatura de Evo Morales. Luego les voy a explicar cómo les digo. No es el tema ahorita, pero vamos a ver después. ¿Qué más dice el artículo 169? En el caso del artículo 169, lo que nos menciona es la jerarquía dentro del gobierno. La jerarquía del gobierno, anótense. Cuando hablamos de la jerarquía del gobierno, estamos mencionando presidente a la cabeza, anótense. En segundo lugar, todos ya saben, vicepresidente.
En tercer lugar, presidente de la Cámara de Senadores y finalmente presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la jerarquía dentro del gobierno. En otras palabras, si el presidente renuncia, pues se va a quedar el vicepresidente. Si renuncia ambos, se va a quedar el presidente de la Cámara de Senadores como presidente de Bolivia. Pero si renuncian los tres, forzosamente recae en el presidente de la Cámara de Diputados. Y en el caso de la Cámara de Diputados, la Constitución en el artículo 169 dice: en este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados no puede quedarse como presidente interino o presidente constitucional. Solo 3 mesecitos. Lo único que tiene que hacer es llamar a elecciones, va a haber nuevo presidente y ese nuevo presidente va a ser el legal. Entonces, esa es la jerarquía dentro del gobierno. Lo mismo sucede cuando salen de viaje. Sí, bueno. En este caso, que suba, digamos, el presidente de la Cámara de Senadores o algún presidente interino y llama a elecciones, ¿él se puede lanzar a la candidatura? Si la ley lo permite en el reglamento del órgano electoral, sí. Como ya hemos visto en el caso de Yanina Áñez, en algún caso, nadie dijo que estaba ilegal su candidatura, siendo que ella era presidenta de Bolivia. Entonces, sí se le permite por el órgano electoral. Ahí está. Ahora sí, ¿qué más dice el artículo 170? Y esto quiero que lo vayan enumerando, ¿ya? Número 1, 2, 3, etc. Todo el artículo es importante. Dice: la presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato, ojo, cesará en su mandato, es decir, va a dejar de ser presidente por los siguientes motivos. Número 1, muerte. Entonces, por muerte se sobreentiende, pues va a dejar de ser presidente. Número 2, por renuncia. Pero hay que leer todito. ¿Qué dice? Por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, por renuncia, el número 2. Si renuncia y los diputados senadores le aceptan, pues deja de ser presidente. Número 3, por ausencia o impedimento definitivo. ¿Qué significa esto? No era la misma Constitución, pero el impedimento definitivo les había contado, lo tuvo lamentablemente Banzer. Tuvo cáncer y tuvo que dejar la presidencia a Jorge Quiroga. Entonces, esa es una forma de impedimento definitivo. La ausencia podría darse tal vez en el contexto de lo que hemos vivido año 2019-2020. Evo Morales no estaba en el país, siendo que era presidente de Bolivia, por decir así, porque no se había leído la carta, como les dije, pero entonces simplemente por ausencia podríamos decir que dejó de ser presidente. Otro, por sentencia. Anótense, por sentencia. ¿Qué dice? Por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. ¿Qué significa por sentencia? Significa que a los presidentes se les puede juzgar. Y si se les juzga, pues entonces se les puede dar una sentencia, imagínense, imaginariamente culpable. Entonces, ¿qué significa? Que el presidente ese mismo día tiene que renunciar. Y se llama elecciones en el caso conveniente. ¿Qué más? Al final dice por revocatoria de mandato. En el caso de la revocatoria de mandato, es igualito que un referéndum, chicos. El referéndum es una pregunta, hemos dicho. La pregunta es: ¿usted desea que el presidente actual siga siendo presidente de Bolivia, sí o no? Si la mayoría del pueblo boliviano dice sí, pues se queda como presidente. Pero si hipotéticamente dice no, ese mismo día tiene que renunciar el presidente y se llama elecciones en un plazo de 90 días, lo mismo, pero ojo, solo para el presidente. No va a ser para todos los diputados, senadores, vicepresidentes. Solo para el presidente en el caso del revocatorio de mandato. Ahí está. Eso es lo que dice el artículo 170. Y así llegamos al artículo 172. Vamos a saltar el 171, no nos interesa mucho. 172. Del 172 están observando ustedes muchos numerales. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Qué puede hacer el presidente? El número 1 dice, fíjense, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso quiere decir que tiene la misma obligación que cualquier ciudadano.
Eso hemos visto en las obligaciones el día de ayer. Pero, ¿qué más dice? Vamos a buscarnos el numeral 16. Subrayenlo lo más importante. ¿Qué dice el 16? Preservar la seguridad y la defensa del Estado. Cada vez que habla de seguridad, está haciendo referencia a los que están postulando a la policía. Atentos ahí. Preservar la seguridad tiene que ver con la policía boliviana. Y cuando dice defensa del Estado, pues el caso de las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente va a utilizar a la policía y a las Fuerzas Armadas para defender Bolivia, para cuidar Bolivia. El 17, fíjense, lo van a subrayar los que están postulando a las Fuerzas Armadas. Designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada. El 17 es sumamente importante. Tienen que saber, el presidente los coloca en el cargo de comandantes, también los puede destituir, los puede sacar de comandantes de las Fuerzas Armadas. En el caso 18 es lo mismo. Designar y destituir, pero al comandante general de la Policía Boliviana. Igualito, para los que están postulando a la Policía Boliviana, subrayense el 18. Puede colocarlos en el cargo de comandante, como también destituirlos. Incluso esto, fíjense, el 19, anótense el 19, subrayenlo también. Proponer a la Asamblea Legislativa los ascensos a general de ejército, Fuerza Aérea, división, brigada, almirante, vicealmirante, contraalmirante, general de la policía, de acuerdo a informes de sus servicios y promociones. Incluso el presidente puede proponer el nombre de ustedes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí está. Eso más se puede hacer, compañeros. Entonces, hay muchas opciones para ir ascendiendo. Otro detalle más, el numeral 25 dice, el presidente puede ejercer el mando de capitana, si es dama, o capitán, si es varón, general de las Fuerzas Armadas, y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. Entonces, el título que tiene el presidente, no se van a olvidar, capitán general de las Fuerzas Armadas. Ahí está. No se olviden para nada ese título, que más adelante lo vamos a volver a reiterar. Y el 26 también, subrayenlo, declarar el estado de excepción. Cuando decimos declarar el estado de excepción, estamos diciendo que nos puede mandar a un estado de sitio el presidente de Bolivia. Caso que sucedió el año 2020. Los diputados senadores no nos han mandado a una a un estado de sitio, sino lo ha hecho directamente la expresidenta Yanine Áñez. Listo, compañeros. Ahora sí tienen algunos minutitos de descanso. Creo que algunos tienen clases todavía, entonces aquí vamos a quedar. Espero que les haya sido muy buena la información que hemos ido viendo el día de hoy. Órgano legislativo, ejecutivo, y el día de mañana vamos a revisar también los otros órganos del Estado y vamos a entrar a otros temas. Hasta acá entonces, compañeros. Bendiciones.